Bueno, como ya vimos, tiene, ya vimos la señal de entrada, tiene más o menos 167 volts. Ahora, con respecto a la salida, si vemos la salida, que es igual en el mismo cursor 1, en ese caso B4, que es la salida, B7 nodo de entrada, B4 nodo de salida. Existe una diferencia aproximada, ¿sí?, de 280 volts. A ver, permítame, ¿no es cierto? Entre Y1, sería Y1, Y2. Aquí no la tengo. Bueno, aquí podemos hacer simplemente la resta. 167.3 menos 169.92 volts, que sería la diferencia entre esos dos en este punto. Por lo tanto, podemos ver una ligera, pues ahora sí que variación, prácticamente como de 0.8 volts, que corresponde al potencial del diodo. Cuando nosotros desplazamos, bueno, eso es con respecto a lo que es el semiciclo positivo. Vean, los cruces por cero, tengo mi primer cruce aquí, mi segundo cruce aquí. Entonces empieza la señal a decrementar, a tener una señal negativa. Y esto, de acuerdo a lo que ya vimos de este diodo, no debe operar hasta los 50 volts aproximadamente. Y vean, en voltaje inverso, cerca de los 50 volts, aquí en este punto, empieza de la señal de entrada, por supuesto, 50 volts, empieza a conducir nuevamente el diodo. ¿Y cómo sé eso? Bueno, si me voy a cursor 2 en Y, vean que tengo un menos 334 microvoltios, ¿sí?, aquí en este punto. A medida que yo me voy acercando más a este punto de los 50 voltios, ¿sí?, más yo lo voy a poner aquí para que sea más exacto. Selecciono la curva que yo deseo analizar y le voy a decir que quiero un valor fijo de 50, menos 50 voltios. Bien, a ver, permítame. Menos 50 voltios. Ahí está. Entonces vean que en la salida, pues ya tengo aproximadamente menos 327 microvoltios. Si yo le diese aquí, vamos a ver, que quiero un valor fijo, vamos a ver si me lo respeta, de 50.1 voltios. Sí, ya no me lo respetó, entonces voy a moverla aquí. Bueno, ya vean aquí, en el menos 53 voltios de entrada, aproximadamente en este punto, vean que empiezo a tener a la salida ya menos 1.10 volts, es decir, ya me debe dejar pasar toda la señal completa a partir de este punto. Y yo lo que voy a visualizar a la salida, por supuesto, pues es quitar el potencial del diodo, que en este caso son los 50 voltios, menos todo esto, y esto es lo que me deja pasar hasta aquí. Dicho de otra forma, vean, esto es voltaje en la salida. Si yo quiero voltaje prácticamente en el diodo, solamente en ese dispositivo, yo voy a hacer una diferencia de potencial entre esos dos elementos, que es nodo 7 menos nodo 4. Aquí. Entonces, voy a anexar esto, que yo quiero ver el potencial solamente del diodo. Vean, que el diodo me está dando el color azul, es el potencial del diodo, y el color, volvemos, el rojo, a la salida de la resistencia. Esta es salida de resistencia, que es el nodo 4. Nodo 7 la entrada, y esta, el azul, es la salida del diodo. Entonces, vean, el diodo empieza prácticamente a conducir, a generar una demanda de potencial. Entonces, hasta que se rebasen los 50 volts, que es el voltaje inverso, empieza nuevamente a conducir el diodo. Es decir, entra dentro de una zona Zener, y que esa es otra aplicación, y de hecho se usa para fuentes de voltaje fijas, pero de menor potencia. Entonces, vean que empieza prácticamente el diodo a conducir después de ese potencial, y por eso es que tenemos a la salida un potencial restante de voltaje de entrada menos el voltaje del diodo, que en este caso que el límite inferior es los 50 negativos. ¿Va?
Ahora, para que vean, y diría uno, bueno, ¿está bien esto? Por supuesto que está bien. Aquí la cuestión es que hay que considerar los parámetros exactos del diodo que van a implementar, porque si no, eso es lo que va a dar. Entonces, vamos a ver si es cierto, porque esto debe cumplir la condición que les comentaba al inicio, que es un rectificador y por lo tanto me va a quitar toda la señal negativa en ese circuito, así como lo tengo. Vean lo siguiente. Ya vimos que del 4007, que tiene un voltaje inverso de 1000 volts. Entonces, vean qué pasa cuando yo muevo el cursor en la zona negativa de la señal de entrada. Vean que tengo un potencial aquí en Y2, menos 67.11 micros, y no se mueve prácticamente de ese rango de los micros. Sí, es un potencial muy bajo, ya porque ya vimos que sí fluye una corriente que es despreciable en ese caso, bueno, para nosotros, dada la aplicación. Entonces, vean que no deja pasar ninguna señal, mientras que en el ciclo positivo, cuando la señal conduce, vean que seguimos teniendo aproximadamente 0.8 volts aproximadamente, ¿sí?, entre las dos señales de entrada. Así que eso es lo que ustedes requieren pues conocer de lo que es un amplificador, un rectificador de media onda en este caso. Sí, porque nada más estamos dejando pasar la semionda positiva, la negativa lo estamos prácticamente, pues así que cortando, quitando por efectos del diodo. Vamos a analizar el caso contrario. Vean que reemplacé las posiciones de diodo por resistencias. ¿Y qué pasaría en este caso? ¿Qué es lo que esperamos aquí? Pues ya sabemos que en qué momento conducen y solamente va a ser en el pico positivo. Por lo tanto, cuando conduzca este diodo, esto no va a pasar más de 0.7 volts. Es decir, ya aquí cuando conduzca esto, lo máximo que voy a ver son 0.7 volts. Y cuando no conduzca, sí, que prácticamente esto va a estar dado desde este nodo a este otro nodo. Entonces, como no hay corriente cuando fluye en el semiciclo negativo, sí que viene esto así, entonces esto está abierto. Hagan en cuenta que es un circuito abierto, lo abrimos, lo quitamos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues ahora sí que es lo mismo que yo diga, que yo esté midiendo de este nodo o que yo esté midiendo de este nodo con respecto a esta referencia. Es decir, esto es un cable, se vería como un cable, y lo que yo voy a visualizar a la salida solo es lo que me dé en el semiciclo negativo en esta fuente. Entonces, vean que yo la respuesta que espero tener de aquí, más o menos 0.7 volts máximo, y y que me deje pasar toda la señal negativa del diodo. Entonces, vamos a verificar eso en simulación para que vean cómo es la respuesta que yo espero obtener en ese circuito. Bueno, nodo 8. Voy a poner la referencia de entrada para que podamos hacer nuestra comparativa. Voy a darle menos periodos para que se pueda visualizar mejor la señal. Y habíamos dicho que es nodo 9 y nodo 8. ¿Sí? Entonces vean que aquí lo que voy a ver es el potencial en el diodo, mientras que en el caso anterior era el potencial de la resistencia, que luego agregamos el potencial del diodo. Entonces, ¿qué pasa? Vean que estoy trabajando con un diodo 1N4001 y es lo mismo. ¿Cuál es el potencial inverso que permite este diodo? Pues vean que en primera, cuando conduce, que es toda esta zona positiva, sabemos que conduce el diodo. Y aquí es cuando no debe conducir, cuando no conduce. El diodo, por supuesto, que es ese potencial que debemos estar viendo. Y que como no conduce de manera ideal, este potencial es el que deberíamos estar visualizando. Pero vean que regresamos nuevamente con el caso de que es un N4001, cuyo potencial inverso es de 50. Entonces voy a medir cursor 2, vean, lo que es la salida, que es el potencial del diodo. Vean que tiene 787 milivolts como máximo, casi los 0.8 volts que tenía hace un rato. Entonces, a partir de este momento, viene la parte inversora y vean en cuánto queda, qué potencial tiene Y2.
tiene en este caso, llega hasta los 53, menos 53.18 volts, y de ahí no se mueve. Ahí es todo el voltaje máximo negativo, que es el voltaje inverso, es decir, el voltaje que no deja pasar el diodo. Ahora que voy a configurar este diodo por 1N4007 para que vean la diferencia de este con respecto al 4007, al 4001. Voy a correr la simulación y vean, ahora sí tenemos algo similar a lo que habíamos esperado en el análisis. Voy a deseleccionar la señal de entrada, vean que está prácticamente sobrepuesta sobre el nivel de, sobre la salida de entrada, ¿no? Entonces, veamos que en la parte cuando conduce el diodo, que es el potencial V8, este potencial de aquí, casi los 0.8 volts, pero ¿qué pasa? Bueno, pues ahora sí que una vez que este potencial prácticamente, bueno, conduce en sentido negativo, vean que el diodo ya no conduce para nada. ¿Y cómo sé que no conduce? Bueno, porque aquí el voltaje debe ser el mismo que la fuente. Y pues nosotros podemos confirmarlo todavía más, así que simulando lo que es la corriente de este diodo, de este elemento. Vean que en este caso voy a configurar la salida como el diodo, en este caso es el diodo 4, corriente de diodo 4, agregar, corremos la simulación y vean que apenas sí se va a ver, ¿no? Para ese caso vamos a configurar este gráfico para que nos dé dos ejes. Vamos a habilitar los dos ejes. Si van a propiedades o doble clic, prácticamente de cualquier parte de su gráfico, y vamos a decirle que el trazo de la corriente, como tiene una escala mucho menor, le voy a decir que me lo dé en el eje derecho. Voltaje izquierdo, corriente derecho. Eje izquierdo, le voy a decir que solamente me visualice, me muestre voltajes, amplitudes de voltaje, en este caso, que va a estar del orden de más o menos 200 volts, que es lo máximo. El rango para que yo pueda visualizar bien mi señal. El eje derecho, en este caso voy a habilitarlo, vean, y le voy a decir autorrango para que me lo modifique automáticamente y vean. Ahora sí ya tengo la señal. No olviden de que esta señal me va a dar un eje diferente con respecto al que tiene mi eje derecho, mi eje izquierdo, perdón. Vean que aquí yo tengo los 0 amperios, ¿sí? Y esto me debe estar correlacionado con los tiempos, con las transiciones, en que el diodo sí conduce. Entonces, vean, cuando me voy a ir a este que está más, más completo, que está completo totalmente en el periodo, analizar, y vean que el diodo no debe conducir, ¿sí? Es decir, debe dar una corriente cero, vean, y lo hace desde mucho antes de que dé un cruce por cero. O sea, tenemos cero. Vean cómo empieza el diodo a conducir. ¿Sí? Vean cómo empieza a conducir el diodo de una manera que empieza a incrementarse la corriente de codo, de no inversor a inversor. Entonces vean cómo empieza a incrementar a tal grado que cuando el diodo detecta el cruce por cero, que debe haber un potencial de aproximadamente de mayor de 0.7 voltios, vean que tenemos aquí Y2 1.7, ¿sí? La corriente en el diodo se aproxima aproximadamente a 6.09 miliamperios, perdón. Mientras que la salida en el diodo, que se encuentra aproximadamente a menos 4 voltios, o sea, ya nos está diciendo que este diodo ya conduce a una corriente bastante considerable. Entonces, a medida que esta se va aproximando, vean que el diodo empieza ahora sí que a mostrar un potencial positivo. Entonces, decir de que el diodo solamente conduce a 0.7 volts es prácticamente, pues ahora sí que limitarlo en cuanto a su operatividad, dado que su funcionamiento físico, pues ahora sí que es
también una parte en la parte inversa, con una corriente pequeña, ya vimos que es del orden de mayor a 1 miliamperio, y que cuando empieza prácticamente a tener ese potencial de polarización, pues así que ya llega a tener una corriente bastante considerable. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes pueden hacer la correlación en cuanto a sus gráficas de corriente y voltaje para que puedan analizar a detalle el funcionamiento del diodo. ¿Sí? Entonces, aquí hay pequeños errorcillos de simulación y eso es por los modelados que usa, pero pues es bastante cercano a lo que ustedes podrían obtener en la realidad. En la realidad, prácticamente este potencial, si ustedes miden, no debían ver una corriente mayor, en este caso, vaya a 1 miliamperio. Vean, cursor 1, vean que tengo corriente, a ver, bueno, aquí de 466 micros, ¿no? Pero aquí en este punto, vean, que ni siquiera ha llegado al cruce por cero, aquí en vean que yo ya tengo una corriente, vean, de 16 miliamperios, cosa que en la práctica eso no sucede, pues es mucho menor. Entonces, esos detalles son los que hay que prácticamente verificar en la vida real por si llega a ser su sistema muy sensible, ¿no? A esas pequeñas variaciones. Bueno, jóvenes, prácticamente ese es el resultado que tenemos de un rectificador de onda completa. Vean en ambas posiciones que estamos trabajando a este semiconductor, a este elemento. Entonces, hasta ahí tenemos lo que es rectificación de media onda. Veamos si qué nos da una rectificación en onda completa. Para una onda completa, vean que forzosamente requerimos nosotros ahora sí que una división o una división, ¿cómo le podemos llamar? Una división de tierra. ¿Ya? Y esto que prácticamente lo vemos en transformador, le conocemos como tap central, es decir, como desviación central, tap central. Entonces, para esto, sí requerimos nosotros tener una desviación, una derivación de nuestra salida. Vean que aquí estas dos fuentes las tengo en serie y es como yo si estuviese emulando la salida de un transformador que tiene a la salida pues 3 terminales. Entre ellas, la tercera terminal está en la mitad de lo que es el embobinado, el número de vueltas, o sea, que es prácticamente la mitad o puede ser un porcentaje diferente de un secundario 1 a un secundario 2. En este caso, lo estoy emulando con que estas son dos fuentes separadas. En este caso, de 120 voltios. Si yo tuviera 120 voltios a la salida total, hagan de cuenta que con tap central yo debería estar midiendo, registrando aquí 60 voltios. 60 volts RMS. Vamos ahora al análisis. ¿Y cómo podemos interpretar esto? Bueno, pues cuando esta señal, ambas están positivas, vean, ambas señales de entrada son positivas, pues aquí tenemos claro de que este diodo pues va a conducir, la corriente va a fluctuar en ese sentido, viene por esta parte del circuito y se retroalimenta hacia esta parte del tap. Pregunta, ¿conduce? Si nosotros vemos la corriente, debería fluctuar prácticamente en esta dirección y vean que no conduce, ya que este potencial debe ser ligeramente superior al potencial que existe aquí. Por lo tanto, T2 no conduce cuando existe el semiciclo positivo. Pero cuando existe semiciclo negativo, vean que se invierten las polaridades menos más, menos más. ¿Y cómo podemos decir? Bueno, sabemos que de manera convencional la corriente sale por el nodo positivo. Entonces, veríamos nosotros cómo fluye esta corriente hacia hacia el camino menos resistivo, dado que cuando los diodos no conducen presentan alta impedancia. Aquí ya vimos que llegarían a ser del orden de gigaohmios o megaohmios. Entonces, viene en este camino y se va hacia lo que es el tap central nuevamente. Pregunta, ¿circula por acá? Pues vean que pues aquí yo voy a tener un potencial mucho menor que en cátodo de este diodo 1.
Por lo tanto, no puede conducir este diodo. Así que ya teniendo las señales, vean, esta es entrada, la salida, cuando vino el ciclo positivo, generó una polaridad en ese sentido, más o menos. Pero cuando vino prácticamente en el sentido negativo, es decir, cuando estaba polarizado negativo en la fuente, generó también este sentido más o menos. Por lo tanto, mi salida debe generar, mejor dicho, un potencial de esta forma. A esto le conocemos como rectificación de onda completa simple. Una rectificación, vean que estamos rectificando una onda completa, ¿sí? En semiciclos positivos ambos. Entonces, es lo que esperamos nosotros en ese circuito. Vamos a simularlo. Vamos a correr la simulación. Vean que yo voy a estar tomando todas mis medidas con respecto a este tap central, a esta tierra. Así que, bueno, pues voy a medir la salida, el nodo 2, y le voy a decir que me muestre estos nodos para que vean cómo se comportan estas fuentes. Bueno, tenemos aquí nodo 6, nodo 10 y nodo 2. Bueno, vean que tenemos aquí lo siguiente. Vean que el nodo de salida es el nodo 2, es el color verde en este caso. Vean que la señal empieza a fluctuar, ¿no? Y es para un diodo 1N4001. ¿Qué sucede con estos diodos? Bueno, pues tenemos 60 voltios RMS, aproximadamente habría que convertirlo. Ven que tenemos aquí un máximo. Digamos que en nodo 10 y 6, ¿qué potenciales tienen? Más o menos 84 voltios, ¿no? Que ya dijimos que es 60, debiese ser 60 por raíz de 2. Casi los 85 voltios. Bueno, pues, ¿qué esperamos a la salida? Pues esperamos una rectificación, en este caso de este diodo. Y vean que en B2 prácticamente me está dando ¿de cuánto? De 26 voltios. Pregunta, ¿consideran ustedes que está bien y a qué creen que se deba estas pequeñas variaciones? Vean que tenemos pequeñas variaciones que corresponden prácticamente cuando el diodo deja de conducir. Entonces, vamos a analizar a qué, por qué o a qué se debe este comportamiento. Vamos a esto se los dejo a ustedes para que ustedes lo chequen y lo analicen. Vamos a sustituir esto, bueno, que al final de cuentas parte de la respuesta viene a continuación. Vean que voy a sustituirlo por 1N4007. N4007. Ahora sí. Vamos a correr esto. Y vean cómo nos da la respuesta. Entonces, como habrán visto, habrán notado, la respuesta, el por qué tenemos el caso anterior, se debe a la respuesta que tiene el diodo. ¿Cuánto es lo que permite conducir máximo, mínimo el diodo? Entonces, antes de usar un diodo, requieren verificar qué características, qué tipo de aplicación tiene el diodo.
Si es de propósito general, si es de potencia, de baja respuesta, ya sea un Zener o ya sea un diodo túnel, por ejemplo. En fin, hay variedad de diodos, aplicaciones con diodos, ¿no? Pues vean, ¿qué voltaje tenemos a la salida? Entre lo que es la línea, en este caso azul, que es el voltaje en el nodo positivo, bueno, está el semiciclo positivo, y la salida que es la línea color verde. Entonces, tenemos el 6, 34 voltios, 84, perdón, punto 5, menos 83.8 voltios. Entonces, podemos nosotros notar que tenemos más de 0.7 voltios de diferencia entre los picos superiores. Así que, pues nosotros ya podemos tener una idea. De hecho, vamos a juntar las dos. Sí, señal 1 y señal 2. Vean que tanto cursor 1, cursor 2, cursor que están en el nodo 6 y nodo 2. Que vendría siendo una DY, según esto, de 169 milivoltios. Aquí está mal este dato. Tendríamos que ver a qué se refiere con respecto a qué variación está tomando. En todo caso, vamos a hacerlo manual. Vean que tenemos aquí voltaje, no, estoy mal entonces. Voltaje del nodo 10, que es cuando está el semiciclo positivo. Vean ese semiciclo positivo. BO, cuando B2, que es la señal de salida, 84.62 menos 83.85, pues tenemos prácticamente los 0.78 volts o 780 milivolts aproximadamente de diferencia o a causa de la caída del diodo, el potencial del diodo. Ese es en el semiciclo positivo, si es que consideramos la referencia positivo. Viene el semiciclo negativo, vean, ¿qué ocurre? Pues ahora sí que es como si estuviese tomando el semiciclo positivo, pero de la onda negativa, de la segunda fuente o la fuente inferior. Y por lo tanto, pues vamos a tener lo mismo, que es la rectificación en este caso de los 0.7, la diferencia de voltaje de la salida de 0.7 con respecto a lo que es la entrada. Entonces vean 84, y vamos a ver la señal azul que está en el cursor 2, 84.22 volts a la salida con respecto a 83.45 volts que es la entrada, perdón, B6, salida B2. ¿Sí? Así que aquí ya tenemos nuestro primer filtro, perdón, rectificador de onda completa. Ese es nuestro primer rectificador de onda completa. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el voltaje inverso que tienen que tiene ese circuito? Vamos a ver. Y eso lo vamos a calcular, nosotros lo vamos a comprobar en cálculos. Voy aquí a añadir una expresión porque acuérdense que voltaje en un dispositivo es diferencia potencial entre sus dos nodos. Entonces tengo voltajes nodo 6, en este caso menos voltaje en nodo 2. Eso es para el potencial del diodo 1. Solamente con que yo analice uno, porque al final es lo mismo que hace uno, hace el otro, solo que en diferentes tiempos. Y vean cuál es el voltaje del diodo, que sería esta línea azul. Eso se los dejo para que ustedes comprueben, porque ese es un ejercicio que requieren entregar. Todavía no lo he subido, pero para que ya lo tengan presente. Entonces, vean que el voltaje del diodo inverso, en modo inverso, es importante, porque nuestro circuito tiene transitorios o transiciones o rangos de tiempo, y en cada rango de tiempo hace algo diferente. Aquí vean que el voltaje del diodo
en inversa, así que es esta línea que está seleccionada, esta curva, esta gráfica, vean que prácticamente viene siendo menos 168 voltios, que si lo notan, prácticamente es el doble de lo que es la señal de entrada de cada fuente. Entonces tenemos aquí un pequeño problema con estos diodos, de que es cuando tenemos rectificación de onda completa, pero con puente medio, así se le denomina a este circuito, puente medio con rectificación de onda completa, estos diodos tienden a tener un voltaje doble cuando están trabajando en inversa. Por lo tanto, esto, si ya lo vemos así que en producción, veríamos que al final esto es un costo adicional que hay que contemplar, porque bien podríamos usar un diodo 4003, ¿sí? O 4002, pero si nosotros estamos teniendo un potencial mucho mayor inverso, entonces implica que tenemos que considerar esto, porque si no, estos diodos se pueden quemar o se estarían quemando a cada rato. Entonces, un diodo 4003 a 4007 es ligeramente más caro. Entonces, esos son detalles que hay que contemplar, por supuesto, en su diseño. Así que esa es la manera, resumiendo con respecto a este pequeño, al análisis de ese circuito, vean que cómo analizamos el voltaje de un elemento que no tiene referencia a tierra. 1 y 2, vaya, cómo es el voltaje inverso de un diodo en una configuración de rectificación de una completa por medio puente, que es esta de aquí. Por último, tenemos lo que es la rectificación de una completa. Vean, de una completa por puente completo. Así se le denomina. Y vean que aquí no necesitamos tap central, es decir, que esta fuente tenga un tap o una división. Esto vendría siendo que venga del transformador, por ejemplo, con su núcleo. Ahí está. Así lo veríamos nosotros. Ese sería un transformador reductor de 120 voltios, por ejemplo, 24 volts RMS. Y bien podríamos usar un diodo 4001 sin problema, pero aquí vean que yo me estoy elevando a un voltaje de 120 voltios a la entrada. Por lo tanto, esto es casi 170 volts pico. Y si nosotros usamos estos diodos, por supuesto que no van a funcionar porque tienen un voltaje inverso de 50 voltios. Entonces, aquí hay que cambiar totalmente esta nomenclatura. Este encapsulado para que ustedes puedan trabajar y ver realmente lo que propusimos en análisis. Y si no, pues tendría que hacer las consideraciones respectivas del diodo que estén usando. Entonces, voy a cambiarlos todos. Vamos a cambiarlos todos por 4007, reemplazarlos. Y vamos a ver qué nos da la simulación. Aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo creen que sea la fluctuación de la corriente en estos elementos? Vamos a hacer nuestro primer análisis. Queda claro que este potencial viene así, más o menos, en el semiciclo positivo. En el semiciclo positivo, ya tenemos claro que tenemos aquí un potencial, ¿sí?, de 170 volts, lo voy a cerrar aproximado, de este punto, de este nodo a este otro nodo. Por lo tanto, es el mismo que hay de aquí a aquí. Ahora bien, si este U está sirviendo como tap central, como nuestra referencia, entonces, si nosotros medimos de este punto a este otro punto,
Vean que aquí este diodo está polarizado en inversa, por lo tanto, yo aquí estaría viendo directamente los 170 voltios. De aquí a aquí estaría prácticamente viendo eso, si es que no existiera esta referencia, ¿sí? Entonces, aclaro, este diodo pues no conduce. Este otro diodo, al parecer, tampoco conduce, porque está en inversa. Así que analizando este, se va a ir por el camino menos resistivo, que si lo vemos a detalle, sería prácticamente este diodo, el diodo 7. ¿Se va por este? Por supuesto que no, porque no conduce. Hasta el momento, ninguno de estos conduce. Ahora, sigamos el camino de la corriente y veamos que tiene una referencia. Esta referencia va a hacer que la corriente retorne por este sentido, por esta rama, generando de esa forma un potencial más menos en el semiciclo positivo. Ahora, la pregunta sería, ¿sobre qué potencial o qué rama se va a ir esto? Pues fíjense que si nosotros vemos de aquí, de este nodo a este nodo que vamos a denominar nodo 1, pues es ligeramente menor al voltaje en el nodo 2. Por lo tanto, podemos ver que este no conduce. ¿Y cómo sabemos eso? Porque si quitamos el potencial que hay en la resistencia que hay aquí menos esto, ese sería el potencial prácticamente que estaríamos viendo aquí en este nodo. Así que este diodo pues no conduce. Ahora vamos a irnos hacia la otra rama, que en este caso nos queda pues el diodo 6. Pues vean, como la corriente fluctúa en ese sentido, pues podemos ver claramente que el diodo 6 es el único que conduce y por lo tanto se va a retornar hacia esta parte de la fuente. Así que pues tenemos aquí la primera fluctuación, el primer semiciclo, que genera una polaridad de este sentido, más o menos. La segunda, ¿qué pasa con ello? Y lo voy a pintar aquí en otro color diferente. Cuando viene menos más, pues viene esto, fluctúa en ese sentido, va hacia esta zona, más menos, retorna sobre lo que es tap central, bueno, la referencia, perdón, regresa y vean que se va por este diodo de 5 y regresa hacia la fuente. Por lo tanto, aquí ya tengo una rectificación doble o diagonal completa. Ese sería el comportamiento que tiene este circuito. Entonces, quiera analizar cómo sería el potencial de los diodos cuando no conduce, es decir, en polarización inversa de cada uno de estos. Y cuál sería la corriente que fluctúa y el voltaje que hay en esta resistencia 4. Bueno, eso sería todo por el momento para que ustedes puedan checarlo y ver dudas en dado caso que existan. Y nos estaremos viendo la siguiente semana. Hasta luego.